No sé si esto es el lugar correcto para compartir mi historia, pero es algo que me cambió la vida y no puedo guardármelo más. Mi nombre es María, soy de un pequeño pueblo en el sur de España, pero desde hace años trabajo como empleada doméstica en una mansión en Madrid. Mi jefe, don Alejandro, es un hombre millonario, elegante y muy generoso. Su esposa, Clara, bueno, ya llegaremos a ella. Trabajar para ellos parecía un sueño al principio. El sueldo era bueno, la casa era impresionante y aunque la señora Clara siempre tenía un tono un poco altivo, pensaba que podía soportarlo. Pero las cosas no tardaron en complicarse. Mi madre en el pueblo enfermó y las facturas médicas empezaron a acumularse. Yo no quería pedir dinero a don Alejandro, pero la presión de no poder ayudar a mi madre me tenía desesperada. Fue en medio de ese caos emocional y financiero cuando todo empezó. Lo que descubrí accidentalmente cambió mi vida para siempre. Todo comenzó un miércoles por la tarde, mientras limpiaba la biblioteca de la casa. Don Alejandro siempre pasaba mucho tiempo ahí, así que era uno de los lugares más cuidados. Clara, por otro lado, apenas pisaba esa sala. Prefería sus fiestas y reuniones con amigas, como ella las llamaba. Ese día, mientras ordenaba unos libros, mi atención fue captada por un ruido extraño. Parecía venir del despacho contiguo, una habitación que don Alejandro casi nunca usaba. Me acerqué pensando que tal vez había dejado la ventana abierta y el viento había movido algo, pero lo que encontré me dejó helada. En el escritorio había una caja de regalo abierta, con un collar de diamantes en su interior y una nota que decía: «Para mi reina, cada vez que lo lleves, recuerda nuestra noche secreta. Te amo, R». Lo peor no era la nota, sino que reconocí la letra de Clara al dorso con una respuesta: «Nos vemos el viernes en nuestro lugar. Besos, C». El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era R? ¿Por qué Clara tenía esa nota? No podía dejar de mirar el collar y la escritura, como si buscara una explicación lógica. Pero no había lógica. No tenía sentido que alguien como don Alejandro, que adoraba a Clara y la llenaba de lujos, tuviera que enfrentarse a algo tan sucio. Mi primera reacción fue el miedo. ¿Qué hacía yo metida en algo tan privado? Quería ignorarlo, seguir mi trabajo como si nada hubiera pasado, pero, ¿cómo podía mirar a don Alejandro a los ojos sabiendo lo que estaba pasando? Fue en ese momento cuando tomé una decisión: no podía quedarme callada. Pero tenía que estar segura, así que decidí observar más. No quería acusar sin pruebas sólidas. ¿Quién iba a creerle a una empleada doméstica contra una mujer como Clara? Lo que no sabía era que esta decisión me iba a meter en un mundo de secretos mucho más oscuro de lo que imaginaba. Después de descubrir esa nota, no podía dejar de pensar en lo que significaba. Sentía una mezcla de rabia e impotencia por don Alejandro, un hombre tan amable y respetuoso conmigo, y también un poco de miedo por lo que esto podría traerme a mí. ¿Qué tal si Clara se daba cuenta de que yo sabía algo? ¿Podría perder mi trabajo? Decidí actuar con cuidado. No podía arriesgarme a que mi intuición estuviera equivocada, aunque en el fondo ya sabía la verdad. Mi plan era simple: seguir con mis tareas como siempre, pero estar atenta a los movimientos de Clara. No soy una espía profesional ni nada por el estilo, pero los pequeños detalles no suelen escaparse de alguien como yo, que siempre está al fondo de la escena. Un par de días después, mientras limpiaba el dormitorio principal, vi algo que confirmaba mis sospechas. Sobre la mesita de noche de Clara estaba su teléfono. Justo cuando pasé cerca, llegó un mensaje. La pantalla se encendió y aunque no soy de espiar, no pude evitar leer: viernes, 8 de la tarde en el hotel. Habitación 312. No puedo esperar para verte. R. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Clara estaba en la cocina, ocupada con una videollamada, así que aproveché para hacer algo arriesgado. Saqué mi móvil y le tomé una foto al mensaje. Tenía miedo de que me descubriera, pero también sabía que necesitaba algo concreto si iba a contarle esto a don Alejandro. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Clara salió temprano de casa con la excusa de que tenía una reunión importante con sus amigas de yoga. Yo sabía que era mentira, pero fingí no saber nada, como siempre. Cuando se fue, aproveché para buscar más pruebas. Revisé en su armario y encontré una bolsa con ropa que claramente no era para hacer yoga, un vestido ajustado, tacones y perfume caro.
La gota que colmó el vaso llegó más tarde esa noche. Una de las otras empleadas, Carmen, me comentó que Clara no había vuelto sola. Había llegado en un coche desconocido y despedido al conductor con un beso en la mejilla demasiado cariñoso. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ahora ya no era solo un collar, un mensaje o un vestido, esto era real. Tenía que decirle a don Alejandro. Pero, ¿cómo iba a reaccionar? ¿Me creería o pensaría que yo solo quería meterme donde no debía? La oportunidad para hablar con don Alejandro no llegó de inmediato, así que pasé el fin de semana en un estado de nervios constante. Clara seguía actuando como si nada, con su actitud de superioridad habitual, dándome órdenes y quejándose de todo. Cada vez que la veía, sentía que iba a estallar. Pero me contuve. El lunes por la mañana, Clara cometió un error. Dejó su bolso en el comedor mientras hablaba con alguien por teléfono en el jardín. Normalmente no tocaría las cosas de nadie, pero esta vez me acerqué al bolso con el corazón latiendo a 1000 por hora. Dentro encontré algo que no esperaba, un recibo de un hotel de lujo en el centro de Madrid, fechado ese mismo viernes. La habitación 312 exactamente como en el mensaje que había leído. Con el recibo en mano, no pude más. Sabía que tenía que enfrentarla. Esperé a que terminara su llamada y me acerqué sosteniendo el papel. Señora Clara, ¿puedo hablar con usted un momento? Le dije, tratando de mantener la calma. Ella me miró con fastidio, como si ya supiera que iba a ser algo que no quería oír. ¿Qué pasa ahora, María? Respondió con su tono típico. Le mostré el recibo sin decir una palabra. Su rostro cambió en un segundo. Primero sorpresa, luego enojo. Intentó arrebatarme el papel, pero lo aparté antes de que pudiera tocarlo. ¿Qué estás haciendo con eso? Exigió, ahora visiblemente nerviosa. Encontré esto en su bolso, señora. No quería hacerlo, pero ya no puedo callarme. Sé lo que está haciendo, y esto no está bien. Don Alejandro no merece esto. Su reacción fue explosiva. Me gritó, me llamó entrometida y empleada inútil. Intentó girar la situación, acusándome de robar su privacidad y de inventar cosas. Pero yo ya no era la misma María que siempre agachaba la cabeza. No estoy inventando nada, señora. He visto los mensajes, las notas, todo. No puede seguir mintiendo. Si no le dice la verdad a su marido, yo lo haré. Clara se quedó sin palabras por un momento. Luego, en un giro inesperado, empezó a llorar. No entiendes nada. Gritó entre lágrimas falsas. Alejandro nunca está en casa. Yo estaba sola. No quería hacerle daño, pero necesitaba sentirme viva otra vez. Era la excusa más barata que había escuchado en mi vida. No pude contenerme y le respondí. ¿Y cree que esto es justificable? Si estaba infeliz, podía haber hablado con él, no mentirle de esta manera. Clara intentó convencerme de que guardara el secreto. Me ofreció dinero, incluso joyas. Pero había llegado demasiado lejos para aceptar algo así. Sabía que no podría vivir conmigo misma si lo hacía. Lo siento, señora, le dije con firmeza. Don Alejandro merece saber la verdad. Lo que no esperaba era cómo esto iba a detonar algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Esa misma noche, después de la cena, decidí que era el momento. Don Alejandro estaba en su despacho, como siempre, revisando unos documentos. Toqué suavemente la puerta y cuando me dio permiso para entrar, mi corazón estaba en mi garganta. ¿Qué ocurre, María? Preguntó, levantando la vista de sus papeles. Su tono era tranquilo, pero yo sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Don Alejandro, hay algo muy importante que debo decirle. Algo que no puedo seguir callando. Él dejó sus documentos a un lado y me miró directamente a los ojos. Eso solo hizo que me sintiera más nerviosa. Respiré hondo y comencé a explicarle desde el principio. Le hablé de la nota que había encontrado, del mensaje en el teléfono de Clara, del recibo del hotel y de cómo había confrontado a su esposa esa misma mañana. Intenté ser lo más clara y respetuosa posible, pero no dejé fuera ningún detalle. Al principio su expresión fue de incredulidad. Frunció el ceño como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando.
Luego, cuando le mostré las pruebas que había guardado, la foto del mensaje, el recibo del hotel, vi cómo la realidad se hundía en él. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo y finalmente a algo mucho más doloroso, tristeza pura. ¿Está completamente segura de esto, María? Preguntó con voz rota. Sí, señor. Lo siento muchísimo. No quería ser yo quien le trajera estas noticias, pero pensé que merecía saberlo. Él se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. Podía ver cómo apretaba los puños, intentando controlar sus emociones. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero cargada de determinación. Gracias por decírmelo, María. Esto no es algo fácil de escuchar, pero aprecio tu honestidad. Necesito tiempo para pensar en cómo manejar esto. Le aseguré que entendía y le dije que estaría allí si necesitaba algo. Antes de salir del despacho, me detuve un momento. Don Alejandro, lo siento mucho por todo esto. Usted no merece algo así. Él me miró con una tristeza que nunca había visto en sus ojos antes y asintió. Esa noche casi no dormí. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho lo correcto, pero no sabía qué iba a pasar después. ¿Confrontaría a Clara? ¿Qué haría con todo lo que había descubierto? Lo que sí sabía era que las cosas en esa casa nunca volverían a ser las mismas. A la mañana siguiente la tensión en la casa era palpable. Clara estaba en la cocina, tomando café como si nada, mientras los empleados íbamos y veníamos. Pero don Alejandro no había salido de su despacho desde la noche anterior. Sabía que algo estaba a punto de estallar. A media mañana, escuché pasos firmes en el pasillo. Don Alejandro apareció en la sala, vestido impecablemente como siempre, pero su expresión era dura como de piedra. Caminó directamente hacia Clara, quien estaba sentada en el sofá revisando su teléfono. Clara, necesitamos hablar, dijo con voz grave. Ella levantó la vista, claramente sorprendida por el tono autoritario. Miró alrededor, notando que algunos de nosotros estábamos en la habitación, y trató de sonreír. Claro, cariño. ¿Qué ocurre? Respondió, intentando sonar despreocupada. En privado, añadió Alejandro señalando el despacho. Clara pareció incomodarse, pero lo siguió sin protestar. Cerraron la puerta, y aunque intenté no escuchar, las paredes de esa casa eran más delgadas de lo que parecían. Desde la cocina, pude oír los tonos alzados de la discusión. Primero fue la voz calmada de don Alejandro explicando lo que sabía. Podía imaginarlo mostrándole las pruebas, el recibo, los mensajes. Luego vino la voz aguda de Clara, tratando de negarlo todo, pero no con mucha convicción. Eso no significa nada. Ese mensaje era de una amiga, estábamos organizando algo para su cumpleaños, dijo, claramente inventando sobre la marcha. ¿Una amiga? Respondió Alejandro con incredulidad en su tono. ¿Y qué hay del recibo del hotel? ¿De la nota en el collar? ¿Cuánto tiempo piensas seguir mintiendo? Después de unos segundos de silencio, Clara explotó. Comenzó a gritar, acusándolo de ser un marido ausente, de no darle la atención que necesitaba. Incluso intentó culparlo por su infidelidad. ¿Crees que esto es culpa mía? Tú eres el que siempre está trabajando, el que nunca está en casa. Gritó casi histérica. La respuesta de don Alejandro fue simple pero contundente. Si estabas infeliz, Clara, podrías haber hablado conmigo. Podrías haber terminado esto de manera honesta. Pero en lugar de eso, decidiste traicionarme. Esto no tiene justificación. La discusión continuó por un rato, pero el resultado era evidente. Don Alejandro no estaba dispuesto a dejar que Clara saliera impune. Cuando finalmente abrió la puerta del despacho, su expresión era de una calma inquietante. Clara, detrás de él, parecía furiosa, pero también asustada. María, me llamó Alejandro con una voz que no dejaba espacio a dudas. Ven al despacho, por favor. Mi corazón se aceleró mientras caminaba hacia ellos. ¿Qué iba a decirme? ¿Había cambiado de opinión sobre mi lealtad? Clara me miró con ojos que lanzaban dagas, pero Alejandro me hizo un gesto para entrar. Lo que ocurrió después marcó el verdadero inicio del cambio en esa casa.
Cuando entré al despacho, don Alejandro estaba de pie junto a su escritorio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Clara permanecía en un rincón de la habitación, fulminándome con la mirada. La tensión era tan espesa que casi podía tocarse. María, dijo don Alejandro en un tono sorprendentemente suave. Quiero agradecerte de nuevo por tu honestidad. Sé que no fue fácil para ti contarme lo que descubriste, pero me has abierto los ojos. Clara bufó desde su rincón. ¿De verdad vas a seguir escuchando a esta empleada?, dijo con desdén. No sabe nada de lo que pasa entre nosotros. Alejandro se giró hacia ella, con una mirada que la hizo callar de inmediato. Clara, esto no tiene nada que ver con María. Esto tiene que ver contigo, conmigo y las decisiones que tomaste. María solo fue el mensajero, y tengo claro que actuó con buena intención. Se volvió de nuevo hacia mí. María, no tienes nada que temer. No permitiré que esto afecte tu trabajo ni tu posición aquí. De hecho, quiero recompensarte por tu lealtad y tu valentía. Mi respiración se detuvo por un momento. ¿Recompensarme? ¿Qué significaba eso? He tomado una decisión, continuó Alejandro mientras sacaba un sobre de su escritorio. Voy a iniciar los trámites de divorcio inmediatamente. Clara y yo no podemos seguir juntos después de esto. Clara dio un paso hacia él con el rostro rojo de furia. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? No puedes hacerme esto, Alejandro. He sido tu esposa por años. Sí, y durante esos años te di todo lo que necesitabas y más, respondió él con una frialdad que nunca le había visto antes. Pero tú decidiste traicionarme. Esto no es negociable. Clara comenzó a gritar, acusándolo de ser cruel, de no entenderla, incluso lloró, pero Alejandro no cedió. Finalmente ella salió del despacho dando un portazo, dejando un silencio pesado tras de sí. Alejandro se giró hacia mí, con una mirada cansada pero agradecida. María, sé que estás pasando por un momento difícil con tu familia, y quiero ayudarte. He decidido que, como muestra de mi agradecimiento, voy a comprarte una casa. Una propiedad para ti y los tuyos, donde no tengas que preocuparte más por las facturas ni por el techo bajo el que vives. Me quedé paralizada. ¿Una casa? ¿Para mí? No podía creer lo que estaba escuchando. Señor, yo, no sé qué decir. Esto es demasiado. No, María, no lo es. Tú me diste algo más valioso que cualquier propiedad, la verdad. Y eso no tiene precio. Aunque aún no sabía cómo procesar todo esto, no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y asombro. Lo que había comenzado como un simple acto de honestidad estaba a punto de cambiar mi vida de una manera que nunca habría imaginado. Aunque don Alejandro había tomado su decisión, Clara no iba a rendirse tan fácilmente. Pasaron un par de días en los que intentó convencerlo de que reconsiderara el divorcio, primero con súplicas y luego con amenazas. Lo hacía cuando pensaba que nadie más estaba escuchando, pero todos en la casa sabíamos lo que estaba ocurriendo. Un miércoles por la tarde, justo cuando terminaba de limpiar el comedor, Clara me interceptó. Estaba furiosa, pero había algo calculador en su mirada. Tú, dijo apuntándome con un dedo como si quisiera atravesarme con la mirada. Esto es culpa tuya. ¿Qué te hizo pensar que podías meterte en mi vida? Intenté mantener la calma. Señora Clara, no hice esto para perjudicarla. Solo hice lo que pensé que era correcto. Ella rió de forma amarga. ¿Correcto? ¿Correcto para quién? Seguro que lo hiciste para obtener algo de Alejandro. ¿Qué te prometió, Dinero. Una mejor posición. Sacudí la cabeza, sintiéndome ofendida por la insinuación. No pedí nada. Y él no me ofreció nada hasta después de que usted salió del despacho. Si usted cree que esto se trata de dinero, está equivocada. Su expresión cambió al instante. Parecía estar buscando una manera de recuperar el control, y entonces lo soltó. ¿Sabes qué, María? No durará. Alejandro puede ser generoso ahora, pero cuando se dé cuenta de que tú no eres más que una empleada tratando de ser algo más, te dejará a un lado. Así es como funciona este mundo. No respondí. Sabía que no valía la pena discutir con alguien que había demostrado ser tan manipuladora.
Pero su ataque personal me dejó pensando. ¿Realmente Alejandro mantenía su palabra? ¿O Clara estaba intentando sembrar dudas para desestabilizarme? Esa noche, mientras terminaba mis tareas, escuché a Alejandro hablar por teléfono en el despacho. Su tono era firme pero tranquilo. Quiero que todo esté listo para mañana, decía. No quiero que Clara tenga ninguna oportunidad de causar más problemas. Me aseguraré de que María tenga su casa cuanto antes. Cuando colgó me sentí aliviada. Alejandro era un hombre de palabra. Clara podía intentar manipular todo lo que quisiera, pero ya no tenía el control de la situación. Lo que no esperaba era que al día siguiente Clara haría un último intento desesperado por torcer la historia a su favor, y lo haría de la manera más escandalosa posible. A la mañana siguiente todo parecía normal, pero sabía que Clara estaba tramando algo. Era demasiado orgullosa para aceptar la derrota sin luchar. Y tenía razón. Lo que hizo fue tan descarado que todavía me cuesta creerlo. Estábamos todos en la casa, ocupados con nuestras tareas, cuando escuché voces elevadas en el jardín delantero. Salí rápidamente y encontré a Clara parada frente a la entrada principal, rodeada por un grupo de reporteros. Había llamado a la prensa para montar un espectáculo. Mi marido me está dejando por otra mujer. Gritaba Clara, con lágrimas falsas corriendo por su rostro mientras las cámaras apuntaban hacia ella. Después de todos estos años de matrimonio, me cambia por una empleada doméstica. Me quedé congelada al escuchar esas palabras. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba intentando hacerme pasar por la culpable de su fracaso matrimonial? Don Alejandro salió de la casa unos segundos después, con una expresión de incredulidad y furia. Caminó directo hacia Clara, ignorando las cámaras que lo seguían. Clara. ¿Qué demonios estás haciendo? Exigió, claramente enfadado. Ella se giró hacia él con una actuación digna de un premio. Solo estoy diciendo la verdad, Alejandro. Todo el mundo debería saber cómo me trataste, cómo me traicionaste con ella, dijo señalándome como si fuera la villana de la historia. La prensa comenzó a hacer preguntas, los flashes no dejaban de dispararse, y yo sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero Alejandro no se dejó intimidar. Basta ya, Clara. Dijo con voz autoritaria. No sigas mintiendo para salvar tu imagen. Tú eres la que traicionó este matrimonio. Tú eres la que me engañó, y María no tiene nada que ver en esto. Hubo un silencio incómodo entre los reporteros. Clara intentó hablar de nuevo, pero Alejandro levantó una mano para detenerla. Si quieren la verdad, aquí la tienen, dijo dirigiéndose a las cámaras. Mi esposa me fue infiel durante meses. Tengo pruebas de ello, pero no voy a entrar en detalles. Este asunto es privado y no pienso permitir que nadie, ni siquiera ella, destruya la reputación de una persona honesta como María. Los reporteros se quedaron sin palabras y Clara, al ver que la situación no iba como esperaba, comenzó a gritar incoherencias antes de darse la vuelta y marcharse, rodeada por su falso drama. Alejandro me miró con una expresión de disculpa en su rostro. Lamento que hayas tenido que pasar por esto, María. Esto nunca debió involucrarte. No pude decir mucho en ese momento. Estaba demasiado abrumada por todo lo que había pasado. Pero una cosa era clara, Clara había perdido cualquier control que pensaba que tenía. Y aunque el escándalo fue una experiencia horrible, también marcó el final de su reinado en esa casa. Después del espectáculo que Clara montó con la prensa, la mansión quedó en un silencio extraño, como si todo el drama se hubiera llevado consigo el aire. Clara empacó sus cosas esa misma tarde, bajo la supervisión de don Alejandro y su abogado. No se le permitió llevarse nada que no fuera estrictamente suyo, y aunque protestó y lloró, se fue finalmente con la cabeza baja. La casa, que durante años había sido su reino, ahora estaba vacía de su presencia. La tensión en el ambiente desapareció de inmediato, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar aire fresco. Pero para mí las cosas apenas comenzaban a calmarse. Esa noche don Alejandro me llamó al despacho. Cuando llegué lo encontré sentado frente a su escritorio con una copa de vino en la mano y una expresión de agotamiento en su rostro. Me invitó a sentarme, algo que nunca había hecho antes. María, comenzó en un tono que mezclaba gratitud y cansancio, quiero hablar contigo sobre lo que pasó hoy.
Sé que fue difícil para ti, y no puedo dejar de agradecerte por cómo manejaste todo. Negué con la cabeza, todavía sintiendo el peso de todo. No hice nada especial, señor. Solo dije la verdad. Él sonrió ligeramente. A veces, decir la verdad es lo más especial que alguien puede hacer. Especialmente cuando no tienes nada que ganar, pero sí mucho que perder. Sacó un sobre de su escritorio y lo colocó frente a mí. Al abrirlo vi documentos y una llave. Me quedé mirándolo sin entender del todo. Es la escritura de una casa, dijo, respondiendo a mi mirada confusa. Una propiedad en las afueras de Madrid. Quiero que sea tuya como una forma de agradecerte por todo lo que has hecho, no solo ahora, sino durante todos estos años de lealtad y trabajo duro. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No sabía qué decir. Una casa era algo que nunca había imaginado tener en mi vida. Con todo lo que había pasado con mi madre y las deudas, esto era como un milagro. Señor, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Claro que puedes, María. No es un regalo, es una recompensa merecida. Has demostrado ser alguien en quien puedo confiar, algo que en este mundo es invaluable. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Finalmente asentí. Gracias, señor. No sé cómo podré agradecerle esto. Viviendo bien, María. Y siendo feliz. Salí del despacho con los documentos y la llave en mis manos, sintiéndome como si estuviera soñando. La vida, que tantas veces había sido difícil y cruel, de repente me estaba ofreciendo una oportunidad que nunca habría imaginado. Los días posteriores al escándalo fueron extrañamente tranquilos. La ausencia de Clara hacía que la casa pareciera un lugar diferente, más sereno. Don Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa, reorganizando su vida y sus prioridades. Yo, mientras tanto, intentaba asimilar lo que significaba tener una casa propia. Una semana después, Alejandro insistió en acompañarme a ver la propiedad. Nos subimos a su coche y, durante el trayecto, me contó un poco más sobre sus planes. Quería empezar de nuevo, enfocarse en sus negocios, pero también en disfrutar de la vida de una manera más sencilla. Cuando llegamos a la casa, me quedé sin palabras. Era una vivienda acogedora, con un pequeño jardín y suficiente espacio para mi familia. No era una mansión, pero para mí era perfecta. Alejandro me dio la llave y me acompañó a recorrer las habitaciones. Era como si cada rincón me estuviera dando la bienvenida. Espero que este lugar sea un refugio para ti, María, dijo Alejandro con una sonrisa cálida. Lo mereces. Ese mismo día llamé a mi madre para contarle la noticia. Su emoción al saber que pronto podríamos vivir juntas y dejar atrás nuestras preocupaciones económicas fue suficiente para hacerme llorar. Todo lo que había pasado, toda la tensión, las mentiras de Clara y el escándalo con la prensa, de repente parecían un precio pequeño a pagar por la paz que ahora sentía. Con el paso de los días, comencé a mudarme poco a poco. Alejandro me ayudó con algunos muebles básicos, insistiendo en que quería asegurarse de que el lugar estuviera listo antes de que mi madre llegara. Era un gesto tan generoso que no sabía cómo agradecerle. No necesitas agradecerme nada más, María, me dijo un día mientras descargábamos una mesa. Tú me ayudaste a ver la verdad cuando nadie más lo hizo. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Su humildad y sinceridad me conmovieron profundamente. Don Alejandro no solo era un buen jefe, era un buen hombre, alguien que valoraba la justicia y la lealtad por encima de todo. En el fondo sentí que, de alguna manera, ambos habíamos salido ganando tras lo que ocurrió con Clara. Él había recuperado su libertad, y yo había encontrado un nuevo hogar. Justo cuando las cosas parecían finalmente encaminarse hacia la paz, Clara reapareció. No lo hizo de manera discreta ni humilde, sino como era típico de ella, con ruido y drama. Un viernes por la tarde, mientras terminaba de organizar algunas cosas en mi nueva casa, recibí una llamada de Carmen, una de las otras empleadas de la mansión. María, no vas a creer esto, dijo con un tono entre divertido y alarmado. Clara apareció aquí llorando y suplicándole a don Alejandro que la perdonara. Mi corazón dio un vuelco. ¿De verdad estaba intentando regresar después de todo lo que había hecho? Carmen continuó explicándome cómo Clara llegó vestida de manera impecable, pero con una expresión de desesperación en el rostro.
Al parecer, sus intentos de mantener su estilo de vida de lujo fuera del matrimonio habían fracasado. Los amigos que tenía, o al menos los que decían serlo, la habían abandonado tras el escándalo, y ahora se encontraba sola y sin recursos. Le rogó que le diera una segunda oportunidad, dijo Carmen conteniendo la risa. Hasta lloró frente a él. No pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y lástima. ¿Cómo podía Clara tener el descaro de volver después de todo lo que había hecho? Según Carmen, don Alejandro la escuchó con paciencia, pero su respuesta fue tan contundente como justa. Clara, le dijo con una calma que solo él podía mantener, te di todo lo que podía ofrecerte, amor, apoyo y una vida cómoda. Pero tú decidiste traicionarme. Este capítulo está cerrado. No hay nada más que decir. Clara no se lo tomó bien, por supuesto. Gritó, acusándolo de ser frío y cruel, pero Alejandro no cedió. Finalmente se fue con la misma teatralidad con la que llegó, dejando claro que no iba a rendirse tan fácilmente. Esa noche Alejandro me llamó para contarme lo sucedido. Quería asegurarse de que yo supiera que no iba a permitir que Clara interfiriera más en su vida ni en la mía. No tienes de qué preocuparte, María, me dijo. Su tiempo aquí terminó. Aunque sabía que Clara era impredecible, sentí un alivio profundo al escuchar esas palabras. La vida finalmente estaba volviendo a su cauce, y estaba segura de que ninguna de sus maniobras cambiaría eso. Pero todavía quedaba algo más por cerrar antes de que la tormenta finalmente desapareciera. Con el tiempo las cosas se estabilizaron por completo. Clara desapareció de nuestras vidas, probablemente buscando otro lugar donde intentar recomponer los pedazos de su historia. Don Alejandro, por su parte, pareció rejuvenecer. Se dedicó a su trabajo, pero también comenzó a viajar y disfrutar de la vida de una manera más auténtica, libre de las mentiras y manipulaciones que lo habían atrapado durante años. Para mí, este capítulo fue el comienzo de una nueva vida. Mi madre se mudó conmigo a nuestra nueva casa, y verla feliz y cómoda después de todo lo que habíamos pasado era un regalo que no podía haber imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por las cuentas o por el futuro. Me sentía segura, algo que antes era un lujo. Un día, mientras arreglaba el jardín, don Alejandro vino a visitarme. Traía una planta en maceta como regalo para el nuevo hogar. Pensé que esta bugambilla sería perfecta aquí, dijo con una sonrisa. Nos sentamos en el porche y hablamos largo rato, no como jefe y empleada, sino como amigos. Le agradecí una vez más todo lo que había hecho por mí, pero él negó con la cabeza. No tienes que agradecerme nada, María. Si alguien aquí hizo lo correcto, fuiste tú. Si no me hubieras abierto los ojos, probablemente seguiría atrapado en esa mentira. Me diste algo que nadie más se atrevió a darme, la verdad. Esa conversación me hizo reflexionar. Durante toda mi vida, había pensado que ser honesta, aunque necesario, a veces solo traía problemas. Pero esta experiencia me enseñó algo diferente, la verdad, aunque dolorosa, tiene el poder de liberar y transformar. No siempre es fácil decirla, pero es lo único que nos mantiene íntegros. Si tuviera que dar un consejo a alguien en una situación similar, sería este: nunca subestimes el valor de la verdad, incluso cuando parezca que decirla puede complicarlo todo. A veces los momentos más difíciles de nuestras vidas nos llevan a los cambios más grandes y a las recompensas más inesperadas. Hoy, cada vez que miro mi casa, mi pequeño refugio, me recuerdo que la valentía y la integridad siempre valen la pena. Y aunque la vida está llena de desafíos, también tiene una manera increíble de recompensarnos cuando hacemos lo correcto. Así que aquí estoy, disfrutando de esta segunda oportunidad que nunca esperé, agradecida por cada lección aprendida y lista para enfrentar lo que venga. Porque ahora sé que la verdad no solo libera a quienes la escuchan, sino también a quienes la dicen. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.